Con su venia, diputada presidenta, me permito dar a conocer el orden del día de esta sesión, siendo este el siguiente. 1. Verificación del quórum. 2. Instalación de la sesión. 3. Lectura del acta de la sesión anterior para su aprobación en su caso. 4. Lectura de la iniciativa ciudadana con propuesta de adiciones a la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Quintana Roo, misma que tiene en fin garantizar transparencia, otorgar publicidad y reforzar la participación ciudadana mediante la obligatoriedad de las sesiones celebradas por los consejos municipales de ordenamiento territorial, ecológico y desarrollo urbano sean públicas y accesibles a toda la ciudadanía, presentada por las ciudadanas Antonella Vázquez Cabedón, Mónica Abigail Huerta Solís, Irma del Carmen Morales Cruz y Mariana Hernández Vidal, ciudadanas quintanarroenses en los términos de la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Quintana Roo. 5. Lectura de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan las fracciones segunda, quinta, octava y 13ª y se recuerdan a su orden las subsecuentes del artículo cuarto, los párrafos segundo y tercero del artículo 62, se reforma el párrafo primero del artículo 68, se reforma el párrafo primero y se adiciona el párrafo segundo del artículo 69, todos de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores del Estado de Quintana Roo, presentada por las diputadas Euterpalicia Gutiérrez Balasis, presidenta de la Comisión de Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos, y Paula Peix Vázquez, presidenta de la Comisión de Desarrollo Familiar y Grupos en Situación de Vulnerabilidad de la Honorable 16ª Legislatura del Estado de Quintana Roo. 6. Lectura del dictamen con minuta de ley para la dotación gratuita de uniformes, mochilas y útiles escolares a las alumnas y los alumnos inscritos en las escuelas públicas de educación básica del Estado de Quintana Roo para su aprobación en su caso. 7. Lectura del dictamen con minuta de decreto por el que se reforman las diversas disposiciones a la Ley de Víctimas del Estado de Quintana Roo y por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Instituto de Defensoría Pública del Estado de Quintana Roo en materia de asesoría y defensa de las personas indígenas para su aprobación en su caso. 8. Lectura del dictamen con minuta de decreto por el que se expide la Ley de Protección y Fomento Apícola del Estado de Quintana Roo para su aprobación en su caso. 9. Clausura de la sesión. Diputada presidenta, licenciada Euterpalicia Gutiérrez Balasis, diputado secretario Luis Fernando Chávez Cepeda. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputado secretario. Sírvase dar cumplimiento al primer punto del orden del día. El primer punto del orden del día es la verificación del quórum. Informa a la presidencia la asistencia de 19 diputadas y diputados, por lo que hay quórum para iniciar la sesión. Habiendo quórum, se instala la sesión número 22 del segundo periodo ordinario de sesiones del tercer año de ejercicio constitucional, siendo las 15:09 del día 3 de mayo 2022. Diputado secretario, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión número 21, celebrada el día 2 de mayo del 2022, para su aprobación en su caso. Compañeros diputados, en virtud de que fuera enviada con oportunidad a nuestros correos el acta de la sesión anterior, solicito sea sometida a votación la propuesta de dispensa de su lectura, por lo que instruyo se abra el módulo de votación por 2 minutos y los invito a emitir su voto. ¿Alguien más falta por emitir su voto? De no ser así, instruyo se cierre el módulo. No se preocupe, diputado. Instruyo se cierre el módulo de votación. Diputado secretario, dé cuenta de la votación, por favor. Tomamos el voto de la diputada Iris Mora a favor. Informa a la presidencia que la propuesta presentada ha sido aprobada con 18 votos en tablero y 1 de voz alzada de la diputada Iris Mora. Alzadota porque... Gracias,
Diputados, se declara aprobada la propuesta presentada. En consecuencia, está a consideración de esta legislatura el acta de la sesión anterior. ¿Algún diputado desea hacer alguna observación? De no ser así, se somete a votación el acta de la sesión anterior, por lo que instruyo se abre el módulo de votación por 2 minutos. Compañeros diputados, sírvanse a emitir su voto. Compañeros diputados, ha transcurrido el tiempo otorgado. ¿Alguien más falta por emitir su voto? De no ser así, instruyo se cierre el módulo de votación. Diputado secretario, de cuenta de la votación, por favor. Informa a la Presidencia que el acta de la sesión anterior ha sido aprobada con 17 votos de los presentes. En consecuencia, se declara aprobada el acta de la sesión número 21, celebrada el 2 de mayo de 2022. Diputado secretario, sírvase a continuar con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es la lectura de la iniciativa ciudadana con propuesta de acciones a la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Quintana Roo, misma que tiene el fin de garantizar transparencia, otorgar publicidad y reforzar la participación ciudadana mediante la obligatoriedad de que las sesiones celebradas por los consejos municipales presenta la falta de información, llamados consejos, yace en el hecho de políticas de ordenamiento territorial, que a través de las autoridades estatales y municipales de participar en la formación, tecnología actual, las sesiones ordinarias y publicidad y transparencia y desarrollo urbano. Por lo que sometemos a consideración de esta honorable información transparente y eficiente en favor de los ciudadanos. Antonella Vázquez. Diputado secretario, sírvase a turnar y posterior. Segunda, quinta, octava. Se reforma el párrafo primero del artículo 68, entre otras causas, debido a los avances de la ciencia, de la tecnología y de las políticas públicas en materia de bienestar implementadas por los. En ese sentido, el aumento de la población mayor de 60 años crece a un ritmo más rápido que el resto de los segmentos poblacionales. Estudian un de contenidos incluido en la construcción y seguridad social, el periódico oficial del Estado el 7 de agosto del 2005, en el artículo 74, que van de indivisibilidad, subsanar estas deficiencias de nuestra ley local, presente iniciativa y atendiendo todo en la observancia de estos derechos, hasta la protección, promoción, respeto y salvación de la ley de los derechos de las personas adultas de Quintana Roo, proponemos armonizar en este ordenamiento jurídico el reconocimiento de diversos derechos de las personas adultas mayores a mejores satisfactores de vida contemplados en la ley federal y que no han sido incluidos en nuestra ley local. Por lo anteriormente expuesto, nos permitimos someter a la consideración de esta soberanía lo siguiente. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan las fracciones segunda, quinta, octava y 13ª y se recorren en su orden los subsecuentes del artículo 4. Los párrafos segundo y tercero del artículo 62, se reforma el párrafo primero del artículo 68, se reforma el párrafo primero y se adiciona el párrafo segundo del artículo 69. Todos de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores del Estado de Quintana Roo. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputado secretario. Sírvase turnar la iniciativa presentada a la Comisión de Desarrollo Familiar y Grupos en Situación de Vulnerabilidad para su estudio, análisis y posterior dictamen. Continúe con el siguiente punto del orden del día, diputado secretario. El siguiente punto del orden del día es la lectura del dictamen con minuta de ley para la dotación gratuita de uniformes, mochilas y útiles escolares a las alumnas y alumnos inscritos en escuelas públicas de educación básica en el estado de Quintana Roo para su aprobación en su caso. Porque son 3 dictámenes. Va a estar perfecto. Ok. Diputado secretario, diputados compañeros, con fundamento en el último enunciado del artículo 168 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, pongo a su consideración la dispensa de lectura de las minutas contenidas en los dictámenes 6, 7 y 8 de este orden del día, por lo que se somete a votación la propuesta presentada. Instruyo se abra el módulo de votación por 2 minutos.
Ok, gracias. Diputados, compañeros, ¿alguien más falta por emitir su voto? Sí, compañero. Diputados, ha transcurrido el tiempo otorgado de la emisión del voto. Si alguien más falta por emitirlo. Sí, diputada. Instruyo. Se cierra el módulo de votación. Diputado secretario, dé cuenta de la votación, por favor. Informo a la presidencia que la propuesta presentada ha sido aprobada con 15 votos de los presentes, a favor de los presentes. En tal virtud se declara aprobada la propuesta de dispensa de lectura de minutas. Diputado secretario, proceda a dar lectura al dictamen respectivo de este punto del día. Consideraciones. En términos de la iniciativa en análisis, este tiene por objeto elevar el programa de útiles, mochilas y uniformes escolares con oportunidades para todos a categoría de ley, en virtud de que dicho programa del Gobierno del Estado ha resultado eficaz para la ciudadanía, por lo que se pretende convertirlo en una acción permanente y duradera mediable y calificable que permita salvaguardar los recursos económicos de los quintanarroenses y que voltee a ver las necesidades de los ciudadanos. En ese sentido, señala la promovente de la iniciativa que si bien con tal programa el Gobierno del Estado ya ha atendido la necesidad de la ciudadanía, resulta conveniente darle la calidad de permanencia para que con independencia de las circunstancias políticas que se suscriben en el Estado, la entrega gratuita de uniformes y mochilas escolares se encuentre garantizada de forma permanente. Al respecto, las y los integrantes de esta comisión coincidimos con el propósito señalado en la iniciativa del mérito, por lo que nos permitimos realizar el siguiente análisis. El derecho a la educación es un derecho fundamental de todos los seres humanos que les permite adquirir conocimientos. La educación permite también transmitir principios comunes a las nuevas generaciones, conservando y perpetuando así los valores de toda una sociedad. La educación es, por tanto, un aprendizaje necesario que permita a las personas desarrollar su personalidad e identidad, así como sus capacidades físicas e intelectuales. De esta manera contribuye a la plenitud personal, favoreciendo la integración social y profesional. Este derecho fundamental se encuentra reconocido en diversos instrumentos internacionales como lo son la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención relativa a la lucha contra las discriminaciones en la esfera de la enseñanza y la Declaración Mundial sobre la Educación para Todos, por mencionar algunos. Tal como expone la autora de la iniciativa, el Gobierno del Estado de Quintana Roo históricamente ha llevado a cabo la ejecución de programas sociales para modificar la condición de desigualdad social de su población. Tal es el caso del programa Útiles, Mochilas y Uniformes Escolares con Oportunidades para Todos, implementada por primera vez de manera formal durante el ciclo escolar 2017-2018 por la actual Administración Estatal. También es cierto que se considera importante que esta política pública sea dotada de mejores elementos para su ejecución. En este contexto reiteramos nuestra postura en sentido positivo para elevar a ley el referido programa. Por lo antes expuesto y conforme a las consideraciones vertidas en el cuerpo del presente documento legislativo, las diputadas y los diputados integrantes de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología de la 16ª Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, nos permitimos elevar a la respetable consideración de este alto pleno deliberativo el siguiente dictamen. Primero, es de aprobarse en lo general la iniciativa de decreto por el que se expide la ley para la dotación gratuita de uniformes, mochilas y útiles escolares a alumnas y alumnos inscritos en las escuelas públicas de nivel básico en el Estado de Quintana Roo. Segundo, son de aprobarse en lo particular las modificaciones propuestas a la iniciativa de mérito de conformidad con lo establecido en el contenido del presente dictamen. Es cuanto, diputada presidenta. Con el permiso de la mesa directiva, compañeros diputados, compañeras diputadas, conforme a lo dispuesto en el artículo 22 del Reglamento de Gobierno Interior de la Legislatura del Estado de Quintana Roo, me permito hacer uso de la voz.
Buenas tardes, compañeros diputados, con el permiso de los integrantes de la mesa y a ustedes, diputadas y diputados, quienes nos acompañan y nos siguen a través de las redes. La labor legislativa es verdaderamente productiva cuando los resultados se reflejan en la ciudadanía, en beneficios reales. Este lema ha acompañado mi gestión desde el primer día que tuve el honor de ser la portavoz de ciudadanos de mi distrito, pero hoy sin duda el esfuerzo de cada uno de todos los que estamos aquí, hacemos un esfuerzo por todos los y las quintanarroenses. En ese enfoque, diputados, he elaborado cada iniciativa o cada dictamen, propuesta, proposición, para que sea para el bien de la mayoría. Este dictamen no es la excepción. Quiero decirles que me siento contenta del trabajo que se ha realizado en mesas de trabajo, en comisiones y que hoy se pone a su consideración. Es un trabajo producto de una iniciativa que recoge un tema fundamental y de suma importancia para todas las familias quintanarroenses. Si bien, como lo ha leído el diputado Chávez en la exposición, en el dictamen, existe este programa desde años atrás, está presupuestado ya. Lo que se busca es ponerlo en la categoría de ley. Lo que inicialmente era un programa social para niño, para cada niña, para nuestros jóvenes de Quintana Roo, para que reciban, si así es, de manera gratuita, sigan recibiendo las mochilas, los útiles y los uniformes escolares. ¿Qué buscamos? Abatir sin duda la deserción escolar ocasionada muchas veces por falta de recursos de las familias para el pago que tienen con insumos indispensables para la educación de los niños de Quintana Roo. Hacemos efectiva también, por otro lado, en mayor medida, el derecho humano a la educación. Con esta ley, no solo se le da permanencia a este programa, a una política pública, sino que también se hace duradero, se hace medible, se hace calificable el ejercicio del gasto público y así se permitirá salvaguardar los recursos de todos los quintanarroenses, volteando a ver las necesidades de los ciudadanos. Esta normatividad no se pretende aprobar, es acorde a los principios fundamentales de la lucha contra corrupción, pues transparenta todo el proceso sin duda de adquisiciones, que es muy grande el impacto a favor que se genera de más de 200,000 beneficiarios y familias. Se basa en la sensibilidad política de quienes en la tierra escuchamos las necesidades y demandas más sentidas de las familias de nuestro estado. Igualmente, con la aprobación de este dictamen, diputados y diputadas, quiero decirles que cumpliríamos con otra de las metas de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, así poniéndole fin y nuestro granito de arena al tema de la lucha contra la desigualdad, contra la pobreza y particularmente atendiendo el objetivo denominado educación de calidad. Diputados, tengan la confianza que este dictamen no tiene riesgo político alguno. Las acciones que se derivan de la aprobación de este proyecto de ley estarán encaminadas a la mejora de una política pública que ha probado su valía y permanencia en estados como Tabasco, la Ciudad de México, Sinaloa, Sonora, Morelos, Tlaxcala, Guanajuato y Yucatán. Con su aprobación, Quintana Roo se sumará a entidades federativas que han entendido que a través de procesos transparentes, como es el gasto público, que se puede eficientar para que se alcance en todos los rubros
Como lo señalé al principio de mi intervención, sigamos dando resultados palpables a los ciudadanos. Por ello, este trabajo legislativo en favor de la niñez y la juventud me da la seguridad de contar en este día con su respaldo, si bien lo tienen. Muchas gracias, diputados y diputadas. Es cuanto. Volaron mis... Diputados, está a consideración de esta legislatura en lo general el dictamen presentado. Se somete a votación en lo general el dictamen presentado. Instruyo, en lo general. Instruyo, se abre el módulo de votación por 2 minutos. Los invito a emitir su voto. Compañeros diputados, ¿alguien más falta por emitir su voto? De no ser así, instruyo, se cierra el módulo de votación. Diputado secretario, de cuenta de la misma, por favor. Informo a la presidencia que el dictamen presentado ha sido aprobado en lo general con 15 votos a favor de los presentes. En tal virtud se declara aprobado en lo general el dictamen presentado. Está a consideración de esta legislatura en lo particular el dictamen presentado. Si algún diputado tiene alguna observación, de no ser así, se somete a votación en lo particular el dictamen presentado. Instruyo, se abre el módulo de votación por 2 minutos. Compañeros diputados, los invito a emitir su voto. Diputados, ¿alguien más falta por emitir su voto? De no ser así, instruyo, se cierre el módulo de votación. Diputado secretario, de cuenta de la votación. Diputada presidenta, le informo que el dictamen presentado ha sido aprobado en lo particular con 15 votos a favor de los presentes. En tal virtud se declara aprobado en lo particular el dictamen presentado. Invito a todos los presentes a ponerse de pie. La honorable 16ª Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo decreta: se expide la ley para la dotación gratuita de uniformes, mochilas y útiles escolares a las alumnas y alumnos inscritos a escuelas públicas de educación básica en el Estado de Quintana Roo. Invito a los presentes a ocupar su lugar. Muchas gracias. Diputado secretario, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es la lectura del dictamen con minuta de decreto por el que se expide la Ley de Protección y Fomento Apícola del Estado de Quintana Roo para su aprobación en su caso. ¿Va igual? Primero la defensa. Disculpa, me brincó un punto. Séptimo punto. El siguiente punto del orden del día es la lectura del dictamen con minuta de decreto por el que se reforman diversas disposiciones a la Ley de Víctimas del Estado de Quintana Roo y por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Instituto de Defensoría Pública del Estado de Quintana Roo en materia de asesoría y defensa para las personas indígenas para su aprobación en su caso. Los pueblos indígenas han conservado características sociales, culturales, económicas y políticas que son distintas a las de la sociedad dominantes en las que viven. Los pueblos indígenas de todo el mundo han buscado el reconocimiento de sus identidades, sus formas de vida y sus derechos a las tierras, territorios y recursos naturales tradicionales.
por años. Sin embargo, a lo largo de la historia siempre se ha violado sus derechos. La comunidad internacional reconoce ahora que se requieren medidas especiales para proteger los derechos de los pueblos indígenas del mundo. A nivel internacional, la Declaratoria de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas afirma que los pueblos indígenas son iguales a todos los demás pueblos y se reconoce al mismo tiempo el derecho de todos los pueblos a ser diferentes, a considerarse a sí mismos diferentes y a ser respetados como tales. El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, en su artículo 8, establece que al aplicar la legislación nacional a los pueblos interesados deberán tomarse debidamente en consideración sus costumbres o su derecho consuetudiario. A nivel nacional, nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce en su artículo 2 la especialidad de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas al establecer que la nación tiene la composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas. El acceso a la tutela jurisdiccional efectiva de las personas indígenas ha sido abordada e interpretada por el máximo tribunal del país en diversos criterios, en donde se ha establecido que el estándar para analizar si existe acceso pleno a la jurisdicción del Estado, tratándose de personas indígenas vinculadas a un proceso, no es igual al que es aplicable en cualquier proceso judicial, en virtud de que sus especificaciones culturales obligan a todas las autoridades a implementar y conducir procesos susceptibles de tutela, sus derechos, eliminar las barreras lingüísticas existentes y dar certeza al contenido de la interpretación. A nivel estatal, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo establece el principio de acceso pleno a la jurisdicción del Estado y prevé, para garantizar ese derecho, en todos los juicios y procedimientos en que sean parte individual o colectivamente, se deberán tomar en cuenta sus costumbres y especificaciones culturales. Además de que los indígenas tienen en todo tiempo el derecho de ser asistidos por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua y cultura. La Ley de Derechos, Cultura y Organización Indígena del Estado de Quintana Roo prevé que las autoridades estatales responsables de la Procuración y Administración de Justicia proveerán lo necesario a efecto de que los juicios que se realicen, los indígenas sean asistidos gratuitamente en todo el tiempo por intérpretes y defensores que tengan conocimiento en su lengua indígena y cultural. Al respecto, resulta importante remarcar que si bien los derechos de estos grupos vulnerables se encuentran ampliamente tutelados y protegidos en el ámbito jurídico internacional, nacional y local, aún existe la imperiosa necesidad de impulsar acciones legislativas que refuercen las medidas que deben implementarse para garantizar los derechos humanos y los derechos fundamentales de dichos grupos. Por otra parte, es menester hacer patente que de aprobar esta propuesta atendemos el cumplimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sustentable de las Naciones Unidas, adoptada por nuestro país en el año 2015, como un plan de acción global en favor de las personas, el planeta, la prosperidad, que incluyen 17 objetivos de desarrollo sostenible para poner fin a la pobreza, luchar contra la desigualdad y la injusticia. Con base en lo expuesto y fundado, las y los integrantes de la Comisión de Justicia y de la Comisión de Desarrollo Indígena nos permitimos someter a consideración de esa soberanía los siguientes puntos de dictamen. Primero, de aprobarse en lo general la iniciativa de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Instituto de Defensoría Pública del Estado de Quintana Roo en materia de especialización en la materia de las personas indígenas. Segundo, es de aprobarse en lo general la iniciativa de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley de Víctimas del Estado de Quintana Roo y la Ley del Instituto de la Defensoría Pública del Estado de Quintana Roo en materia de asesoría y defensa de las personas indígenas. Tercero, son de aprobarse en lo particular las modificaciones propuestas a la iniciativa analizada en términos de lo expuesto en el cuerpo del presente dictamen. Es cuanto, diputada presidenta. Está a consideración de esta legislatura en lo general el dictamen presentado. Si algún diputado desea hacer alguna observación, sírvase manifestarlo. Diputado Pedro Pérez Díaz tiene el uso de la palabra. Buenas tardes, compañeras diputadas y compañeros diputados. Con el permiso de la mesa directiva, el día de hoy se pone a consideración de esta legislatura un conjunto de reformas a la Ley de Víctimas y a la Ley del Instituto de la Defensoría Pública, ambas del Estado de Quintana Roo,
para garantizar el derecho de la asesoría y defensa jurídica a las personas indígenas, sobre todo para que tengan acceso pleno a una asistencia jurídica adecuada conforme a su lengua y cultura. Esta reforma nos posiciona como una legislatura incluyente que vela por los derechos de nuestros pueblos indígenas. Por eso, en la Comisión de Desarrollo Indígena hemos trabajado de la mano de la Comisión de Justicia desde el año 2020 para hacer realidad estas reformas y poder adoptar medidas eficaces que aseguren que los pueblos indígenas pueden atender y hacerse entender en las actuaciones jurídicas y administrativas, proporcionando para ello servicios de interpretación y traducción en su lengua. Con estas reformas se da un gran paso para garantizar en nuestro Estado el acceso a la tutela jurisdiccional efectiva de las personas indígenas, conforme a nuestro marco constitucional e internacional. En ese sentido, es de celebrarse que hoy podamos llevar a cabo esta aprobación de estas reformas ante la necesidad de contar con intérpretes que auxilien a las personas indígenas para hacerse entender y puedan entender los alcances dentro de un proceso judicial o administrativo. Es cuanto. Se le concede el uso de la voz a la diputada Linda Cobos. Adelante. Muy buenas tardes a todas y todos, con el permiso de la mesa directiva, diputada presidenta, compañeras diputadas, compañeros diputados y a quienes nos siguen a través de la transmisión. Resultados de investigaciones sobre derechos humanos mencionan que los principales problemas con los que se topan los pueblos indígenas para acceder a la impartición de justicia en nuestro Estado son de dos tipos. Por un lado, los problemas derivados de la ausencia de órganos jurisdiccionales en muchos de los espacios donde se encuentran asentados. Por otro, los que se generan por el choque cultural que representa para un miembro de una comunidad indígena el verse envuelto en un proceso ante las autoridades jurisdiccionales del Estado, tales como el aislamiento geográfico, las diferencias culturales y del lenguaje. Por todo esto, celebro el dictamen que hoy se presenta, ya que es una respuesta a las demandas de la población indígena en Quintana Roo y a la protección de sus derechos humanos, para contar con los medios adecuados para el pleno acceso a la justicia y eliminar barreras lingüísticas para una defensa adecuada de este sector históricamente vulnerable. Con estas reformas tenemos la oportunidad de garantizar a las y los indígenas que habitan en nuestro Estado el acceso pleno a la jurisdicción estatal a través de una adecuada defensa en la que sean consideradas sus costumbres y especificidades culturales, mediante la asignación de un intérprete durante el proceso judicial, a fin de procurar que se les imparta justicia de manera adecuada, tomando en cuenta sus circunstancias particulares para no violentar No habiendo más observaciones, se somete a votación en lo general.
Diputado Hernán Villatoro, tiene el uso de la palabra. Sí, disculpa. Bueno, por alguna razón en la sesión que hubo cuando se dictaminó esta iniciativa, un servidor no estuvo y yo soy parte de la comisión. Entonces, para decirles que yo suscribo de principio a fin esta iniciativa y que mi voto también será a favor, no lo firmé, pero estoy de acuerdo, es cuanto. Gracias, diputado Hernán. Se somete a votación en lo general el dictamen presentado. Instruyo se abra el módulo de votación por 2 minutos, por favor. Mira. Diputado, ¿alguien más falta por emitir su voto, por favor? Instruyo se cierre el módulo de votación. Diputado secretario, de cuenta de la votación, perdón. Informo a la presidencia que el dictamen presentado en lo general ha sido aprobado con 16 votos a favor de los presentes. Se declara aprobado en lo general el dictamen presentado. Esta consideración de esta legislatura, en lo particular, el dictamen presentado. Instruyo se abra el módulo de votación por 2 minutos.
Compañeros diputados, ha transcurrido el tiempo otorgado. Si alguien más falta por emitir su voto. Instruyo se cierra el módulo de votación. Tome su voto, por favor. Instruyo se cierre el módulo de votación. Diputado secretario, dé cuenta de la votación, por favor. Iris. Diputada presidenta, le informo que el dictamen presentado ha sido aprobado en lo particular con 17 votos a favor de los presentes. En tal virtud, se declara aprobado en lo particular el dictamen presentado. Los invito a ponerse de pie. La honorable 16ª Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo decreta: se reforman los artículos 126 y el primer y segundo párrafo del artículo 134 de la Ley de Víctimas del Estado de Quintana Roo. Se reforman el artículo 1, las fracciones 10, 11 y 12 del artículo 3, las fracciones 10, 11, 12 y 13 del artículo 4 y las fracciones 12 y 13 del artículo 5, y se adicionan la fracción 13 al artículo 3, la fracción 14 al artículo 4, la fracción 14 al artículo 5, el párrafo segundo al artículo 22, la sección 4 denominada de la Unidad de Atención a Personas Indígenas, que contiene los artículos 46 bis, 46 ter, 46 quater y 46 quinquies, al capítulo sexto denominado del personal auxiliar y técnico, todos de la Ley del Instituto de Defensoría Pública del Estado de Quintana Roo. Invito a los presentes a tomar asiento. Diputado secretario, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es la lectura del dictamen con minuta de decreto por el que se expide la Ley de Protección y Fomento Apícola del Estado de Quintana Roo para su aprobación en su caso. En términos de la exposición de motivos de la propia iniciativa, esta tiene como objetivo derogar la Ley de Protección y Fomento Apícola del Estado de Quintana Roo, promulgada el 6 de septiembre del 2013, y expedir una nueva con la finalidad de proporcionar herramientas jurídicas que pongan en orden las acciones que comprenden la actividad apícola de acuerdo a las exigencias actuales del mercado nacional e internacional, que permitan mejorar la calidad y cantidad de producción en relación a la comercialización y aprovechamiento sustentable. Consideraciones: en el mundo existen diversas especies de flora y fauna, las cuales ocupan un papel fundamental en los ecosistemas, ya que cumplen con funciones determinadas que ninguna otra especie puede suplir al 100%, como es el caso de los insectos polinizadores, que brindan un servicio ambiental gratuito con un valor invaluable para la vida del ser humano. Gracias a estos pequeños, muchas especies botánicas se pueden reproducir, permitiendo la diversidad de los alimentos que a diario consumen los seres vivos que dependen de las plantas para sobrevivir, incluida la humanidad. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, requiere en los ecosistemas agrícolas, los polinizadores son vitales para la producción hortícola y forrajera, así como la producción de semillas destinadas al cultivo de raíces y fibras. Las abejas son un grupo muy diverso. Más de 20,000 especies han sido descritas globalmente. No obstante ello, no todas esas especies son relevantes en la agricultura. Tan es así que cuando observamos a través de cultivos, años y regiones, solo un pequeño número de especies comunes dominan.
Eso significa que el 80% de las polinizaciones de los cultivos es proporcionado por solo el 2% de las especies de abejas. Sin embargo, es tal su indispensabilidad que incluso han sido consideradas la especie más importante del planeta. En el crecimiento y desarrollo de la actividad apícola, ¿se está escuchando todo? En el crecimiento y desarrollo de las actividades apícolas, quienes están involucrados se enfrentan a diversos desafíos como la falta de acceso a la tecnología, la producción de baja calidad y las condiciones que afectan a la salud de la población apícola. Asimismo, se enfrenta a que la población de los polinizadores, en especial abejas y mariposas, ha disminuido de manera preocupante, principalmente debido a las prácticas agrícolas intensivas, cambios en el uso de la tierra y plaguicidas, especies exóticas invasoras, enfermedades, plagas y el cambio climático. En ese sentido, la integración de medidas de conservación con prácticas agrícolas sostenibles que puedan aumentar los rendimientos de los cultivos y proteger las abejas, especies silvestres y manejadas, así como contribuir a la viabilidad y rentabilidad a largo plazo de los sistemas de producción de alimentos que deben ser obligación de las naciones. Es evidente que cientos de familias dependen de los productos y subproductos de la actividad apícola para su sustento económico. En ese sentido, coincidimos con la necesidad de fortalecer el sector apícola a través de las acciones que integren cada uno de los elementos que intervienen en la producción, con reformas vigentes basadas en las circunstancias actuales que tiene este sector productivo. Esto expidiendo una nueva ley en la que se establecen los mecanismos necesarios para la eficaz producción apícola, el pleno aprovechamiento de los recursos y así propiciar la organización de los productores de miel con el firme propósito de incrementar la producción en beneficio de los quintanarroenses y, en consecuencia, el desarrollo de nuestro Estado. Con base en lo expuesto y fundado, las y los integrantes de la Comisión de Desarrollo Rural y Pesquero nos permitimos someter a la consideración de esa soberanía los siguientes puntos de dictamen. Primero es de aprobarse en lo general la iniciativa de ley de protección y fomento apícola del Estado de Quintana Roo. Segundo, son de aprobarse en lo particular las modificaciones propuestas a la iniciativa de mérito de conformidad con lo establecido en el contenido del presente dictamen. Es cuanto, diputada presidenta. Esta consideración de esta legislatura en lo general, el dictamen presentado. Si algún diputado desea hacer uso de la voz. Diputada Linda Cobos tiene la palabra. Muchas gracias, diputada presidenta. Con el permiso de la mesa directiva, hoy quisiera compartirles, compañeros diputados, compañeras diputadas y los que están presentes, uno de los recuerdos que me ha marcado como estudiante de la carrera de Ingeniería Ambiental. Específicamente, uno de los recuerdos que me dejó un compromiso absoluto y objetivos claros en mi formación profesional cuando escuché la palabra miel. En uno de mis recorridos a la comunidad de Blancaflor, en el municipio de Bacalar, me encontré a una mujer llamada Lucía y entre la plática que tuvimos, yo le comentaba cuál era su actividad. Ella me dijo que era ama de casa y que por las tardes ayudaba en el trabajo junto a su esposo al cuidado de su apiario y que estaba muy emocionada y muy contenta porque había sido una muy buena temporada en la producción de miel y que estaban teniendo ingresos importantes, tanto así que iba a poder comprarle un vestido de graduación a su hija que salía de la secundaria. Son estas historias y es este momento el que yo pensé que si la vida me diera la oportunidad de poder realizar acciones a favor de las y los apicultores del Estado, no iba a dudar en hacerlo. Por esto,
el trabajo que se realizó para este dictamen fue un trabajo de lo más integral, el cual propone un marco normativo actualizado para permitir reconocer lo importante que es y que son las abejas y la apicultura en nuestra sociedad. Han sido meses y meses de trabajo con la participación de especialistas, productores, de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca, de la Secretaría de Medio Ambiente, ambos del estado de Quintana Roo, y por supuesto de mis compañeras y compañeros diputados, integrantes de la Comisión de Desarrollo Rural y Pesquero, a la diputada Ana Pamplona, la diputada Cristina Torres, la diputada Paula Pech y el diputado Pedro Pérez. También quiero hacer mención que parte del himno a nuestro estado de Quintana Roo, en una de sus estrofas se lee: el apiario y sus lágrimas de oro, como reconocimiento a que la apicultura es una actividad importante de nuestras comunidades rurales. Compañeras, compañeros, les invito a que unidos emprendamos acciones para que en el campo de un apicultor sus apiarios sean de alegrías y no de lágrimas. Vigilar que el Estado genere las políticas públicas enfocadas a la capacitación, comercialización y protección de la cadena productiva de la miel, de fortalecer la resistencia de los ecosistemas al cambio climático, con el objeto de preservar a las abejas como agentes polinizadores y continuar con el respaldo para la activación del Centro de Innovación Apícola ubicado en la UINCRO. Con la aprobación de este dictamen, actualizamos el marco jurídico para fortalecer la actividad apícola de nuestro estado, estableciendo elementos para la conservación de la biodiversidad y los servicios ambientales a través de la protección de las abejas como agentes polinizadores, tanto de plantas, de la vegetación natural como de la cultivada, así como la sustentabilidad de la actividad. De igual forma, entre las atribuciones y obligaciones de los actores involucrados, se establecen mecanismos con el propósito de adoptar sistemas de producción apícola más eficiente y con estrictos controles de calidad para obtener productos y subproductos de excelente calidad. Con ello, mantener la competitividad de las mieles en los mercados local, nacional e internacional. Y lo más importante, contribuir al desarrollo social, económico de las y los productores apícolas de nuestras zonas rurales del estado de Quintana Roo. Es cuanto, muchas gracias. Se somete a votación en lo general el dictamen presentado. Instruyo se abra el módulo de votación por 2 minutos. Compañeros diputados, sírvanse a emitir su voto.
Compañeros, ¿alguien más falta por emitir su voto? De no ser así, instruyo se cierre el módulo de votación. Diputado secretario, dé cuenta de la votación, por favor. Diputada Presidenta, le informo que el dictamen presentado ha sido aprobado en lo general con 16 votos de los presentes. En tal virtud se declara aprobado en lo general el dictamen presentado. Si algún diputado tiene alguna observación del dictamen en lo particular, de no ser así, instruyo se abre el módulo de votación. En lo particular, el dictamen presentado votaremos a continuación. Compañeros diputados, ¿alguien más falta por emitir su voto? De no ser así, instruyo se cierre el módulo de votación. Diputado secretario, dé cuenta de la votación, por favor. Diputada Presidenta, le informo que el dictamen presentado ha sido aprobado por 16 votos a favor de los presentes. En tal virtud se declara aprobado el dictamen en lo particular. Invito a los presentes a ponerse de pie. La Honorable 16ª Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo decreta: se expide la Ley de Protección y Fomento Apícola del Estado de Quintana Roo. Invito a los presentes a ocupar su lugar. Diputado secretario, continúe con el siguiente punto del orden del día, por favor. Nadie va a hacer uso de la voz. Perfecto. Informo a la Presidencia que todos los asuntos a tratar han sido agotados. Gracias, diputado secretario. Se le concede el uso de la voz al diputado Roberto Herales. Muchas gracias, presidente, compañeros de la mesa, compañeras y compañeros, amigas y amigos diputados. Estamos a 2 días de celebrar la fundación de nuestra capital y no vamos a estar aquí en el Congreso, por eso quiero aprovechar esta oportunidad de que el 5 de mayo, que es cumpleaños de Chetumal, pues vale la pena honrar nuestra historia, defender nuestra ciudad, defender el autogobierno, que nadie nunca más arrebate el control de nuestro destino y que desterremos la apatía todos los quintanarroenses y en lo particular los chetumaleños. Paisanas y paisanos, celebramos hoy o celebraremos el 5 de mayo, más bien dicho, un aniversario más de la fundación de Chetumal, capital estatal, nuestra casa común y el eje de nuestros esfuerzos personales y familiares. Desde aquella dura gesta
De la fundación hasta nuestros días, la ciudad ha tenido que pasar por muchas otras hazañas, por episodios dramáticos de supervivencia, por duras pruebas de la naturaleza o de la mala política, y siempre ha salido adelante porque sus habitantes así lo han decidido durante generaciones. Nacimos de la selva y el pantano, somos gente dura, y así hemos crecido, hemos mejorado nuestra vida, hemos visto el futuro extraordinario al que estamos destinados y hemos trabajado duro para lograrlo, sumando fuerzas en esta tierra de generaciones, de muchas generaciones de migrantes, que sin embargo exige amor y compromiso, exige identidad firme de sus hijos y de sus hijas. Esta tierra que no regala nada, pero que premia el esfuerzo bien realizado. 124 años después de la fundación, nuestra tarea debe de ser honrar nuestra historia, defender nuestra ciudad, defender el autogobierno que fue tan difícil conseguir y no permitir que nadie nunca más nos arrebate el control de nuestros destinos. 124 años después que hemos atravesado momentos de abandono de nuestra ciudad por sus autoridades, de desinterés y crisis económica largo tiempo sostenida. Y no es solo la economía lo que está mal, sino principalmente la política, que una vez corrompida y alejada de las necesidades sociales, se convierte en causa de muchos males como los que ahora padecemos las y los chetumaleños. A la mala política solo la derrota una sociedad consciente, informada y exigente, que no se deje ignorar, que no permita imposiciones y que no consienta más a esos grupos políticos que solo buscan beneficios personales, negocios ilegítimos y riquezas fáciles a costa del bienestar de la entidad. En el aniversario de nuestra entidad, Ciudad Capital, cerremos filas ante los aventureros, desterremos la apatía, convirtamos a nuestra sociedad en una fuerza real que nadie pueda dejar de ver y recuperemos el autogobierno, con la mira puesta en el futuro que supo ver don Otón Pompeyo Blanco, ese futuro que merecemos y que se empeñan en negarnos. Trabajemos por Chetumal, unidos como una sociedad más fuerte que nunca y más decididos a lograr lo que queremos con nuestros propios medios y con nuestra propia gente. Muchas gracias. ¿Alguien más desea hacer alguna observación? Invito a los presentes a ponerse de pie. Se cita a la sesión ordinaria número 23 el día 11 de mayo a las 15 horas. Se clausura la sesión número 22 del segundo periodo ordinario de sesiones del tercer año de ejercicio constitucional, siendo las 16 horas con 16 minutos del día 3 de mayo de 2022. Diputados, diputadas, muchas gracias por su amable asistencia. Muy buenas tardes.